Muy buenos días a todos y cada uno que nos reunimos en este lugar. Es el día primero de la semana donde el pueblo de Dios se reúne para adorar el santo nombre de nuestro Dios, mandándole saludos a todos los que nos están sintonizando por medio del Facebook. Cordiales saludos de la congregación del 708 Terrace Point Drive en North Las Vegas. Iniciamos esta congregación hace algunos meses y queriendo hacer la obra que nuestro Señor Jesucristo nos ha encomendado. Vamos a ponernos de pie, vamos a ir a Dios en oración, dándoles gracias a todos y cada uno que se tomaron el tiempo en estar atentos a este servicio. Gracias a todas las familias, amigos que están atentos a este horario de servicio de adoración y a todos los que nos reunimos en este lugar. Vamos a ir a Dios en oración, poniendo en manos de nuestro Dios este servicio. Oremos. Padre Celestial que estás en el cielo, te damos gracias, Padre Dios, por todo lo que nos das. Perdona nuestras faltas y pecados que cometemos, Padre Eterno. Sabemos que somos pecadores, estamos en la tierra, Padre Dios, pero siempre con el pensamiento, Padre Dios, de estar cuando tú nos llames, ir ante tu presencia. Sabemos que hay una antesala en el Hades, Padre Eterno, que estaremos ahí por un tiempo, si es que nuestro Señor Jesucristo no viene. Nos ponemos en tus manos, Padre Eterno, para que nos ayudes, Padre Eterno, a continuar adelante en esta vida. Mientras que estamos en la tierra sabemos que es temporal, pero sí recibiremos una estadía eterna en los cielos, Padre Dios. Pedimos, Señor, que nos perdones toda falta y ponemos este servicio en tus manos. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te lo pedimos. Gracias te damos y te decimos amén. Vamos a tomar asiento, vamos a estar quietecitos en los hogares también, enseñándoles a los niños también a que estemos en orden. Pues estos 59 minutos, 60 minutos, vamos a dedicárselos a nuestro Dios. Vamos a abrir nuestros himnarios en los cánticos espirituales en el número 26, Jesús yo he prometido. Ese es uno de los cánticos que vamos a iniciar en esta hermosa mañana. El día domingo es la diferencia que hace los demás, es un domingo del Señor, el domingo del Señor. Cántico número 26, Jesús yo he prometido. Si lo tenemos vamos a cantar. Jesús yo he prometido servirte con amor, concédeme tu gracia, mi amigo y salvador. No temeré la lucha, si tú a mi lado estás, ni perderé el camino, si tú guiando vas. El mundo está muy cerca y abunda en tentación. Suave es el engaño y es necia la pasión. Ven tú, Jesús, más cerca, mostrando tu piedad, y escuda el alma mía de toda iniquidad. Cuando mi mente vague y asienta ya veloz, concédeme que escuche, Jesús, tu clara voz. Anímame si paro, inspírame también, repréndeme si temo, en todo hacer el bien. Jesús, tú has prometido a todo aquel que va siguiendo tus pisadas, que al cielo llegará. Sosténme en el camino y al fin con dulce amor, trasládame a tu gloria, mi amigo y salvador. Amén. Un cántico más, vamos a cantar un cántico más, el cántico 160, Cristo el Salvador. Cánticos espirituales, lo pueden buscar en el celular
Vamos a dar buen uso a la ciencia, a las redes. 160 cánticos espirituales, Cristo el Salvador. Cristo el Salvador, cánticos espirituales. Si lo tenemos, vamos a cantar. Ven al Señor Jesús, consuelo y paz tendrá. Por ti Él murió en la cruz, su voz se escucha hoy. Él es el Salvador, a todo aquel que cree, dale hoy tu corazón y ven a Él. Cristo Jesús nos dio la luz y la verdad. ¿Por qué rechazas su invitación? Él es el Salvador, a todo aquel que cree, dale hoy tu corazón y ven a Él. Jesús de Nazaret, Señor y Salvador, tú das al mundo la salvación. Él es el Salvador, a todo aquel que cree, dale hoy tu corazón y ven a Él. Cristo te llama hoy, su voz se escucha ya, no le desprecies, es Jesucristo. Él es el Salvador, a todo aquel que cree, dale hoy tu corazón y ven a Él. Amén. Un cántico más, 122, Dios os guarde. Ese es el cántico, Dios os guarde. Cánticos espirituales, Dios os guarde. Si lo tenemos, vamos a cantar. Dios os guarde en su santo amor, hasta el día en que lleguemos a la patria no estaremos, para siempre con el Salvador. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Salvador. Reunidos todos seremos un redil con nuestro buen pastor. Dios os guarde en su santo amor, en la senda peligrosa de esta vida tormentosa, os conserve paz y sin temor. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Salvador. Reunidos todos seremos un redil con nuestro buen pastor. Dios os guarde en su santo amor, os conduzca su bandera y os esfuerce en gran manera con su espíritu consolador. Al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Salvador. Reunidos todos seremos un redil con nuestro buen pastor. Amén. Vamos a seguir con el servicio de adoración a nuestro Dios, sino antes de hacer una segunda oración, poniendo en las manos de nuestro Dios
esta enseñanza que Dios nos trae. Vamos a ir a Dios en oración y oremos. Padre Celestial que estás en el cielo, te damos gracias, Padre Dios, por todo lo que nos das. Estamos aquí reunidos, Padre Eterno, en edificarnos, en tomar fuerza de nuevo, como dijeron los apóstoles, Padre Dios, por medio de tu palabra, por medio de la oración. Queremos, Padre Eterno, que tú seas el guiador de este servicio, que tú seas el guiador, Padre Dios, de tu palabra, que simplemente nosotros que somos oidores, Padre Dios, salgamos edificados. Nos ponemos en tus manos, este siervo tuyo se pone en tus manos para que seas tú, Padre Dios, que hables por medio de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Nuevamente, todos sean, por si alguien llegó un poquito tardecitos, sean bienvenidos a esta plataforma del Facebook Rogelio Toscano, Iglesia de Cristo, del 708 de Russell Point Drive. Aquí estamos localizados, aquí estamos tratando de hacer la obra de nuestro Dios. Y los invito a que veamos nuestras Biblias. Vamos a abrir nuestras Biblias. Todos los que tengan un elemento, todos los que tengan un libro en sus hogares pueden sacar sus Biblias. El que hable conforme la palabra de Dios. El que ministre conforme el poder que Dios da para que sea Dios glorificado en Jesucristo, a quien pertenece el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así dice la palabra de nuestro Dios en Primera de Pedro, en el capítulo 4, versículo 11. Y es por eso que ahora vamos a estar meditando en la palabra de nuestro Dios, como muchos lo hacen en toda la faz de la tierra. El Evangelio de Juan, el Evangelio del apóstol Juan, en el capítulo 9. El capítulo 9 está un poco largo estos versículos. Iba a tomar nada más versículos 35 al 41, pero quisiéramos que le diéramos lectura a todo el capítulo para que veamos cómo nuestro Señor Jesucristo tuvo misericordia de este ciego. Y esto es lo que vamos a abrir, vamos a estar analizando en esta mañana. Nuestro Señor Jesucristo nos habla Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Uno de los milagros que nuestro Señor Jesucristo hizo en aquellos tiempos. Por ejemplo, en el libro de Mateo, en el capítulo 9, versículo 27 al 31, estaban dos ciegos en la calle. Y luego también en Mateo 20, del 29 al 32, estaban dos ciegos cerca del camino. Y luego estaba otro Bartimeo, que lo conocieron en Marcos 10, 46 al 52. Y Lucas también, en Lucas 18, pero en el Evangelio de Juan, ahí vamos a estar meditando en estos sucesos que nuestro Señor Jesucristo hizo en aquella ocasión cuando vino a la tierra y estuvo, cerca de 2000 años, y en su ministerio, fueron estos sucesos. Vamos a ir al Evangelio de Juan, el capítulo 9, del 1 en adelante, y vamos a estar meditando en la palabra de nuestro Dios. Dice así: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura y la noche viene, cuando nadie pueda trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy al mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve, lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sienta y mendigaba? Unos decían: él es. Otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo: ve al Siloé, lávate. Y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Versículo 13. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo,
cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron, pues, a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otro decía: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decir al ciego: ¿qué dices tú de que te abrió los ojos? Él dijo: que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y le preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo? El que vosotros decís que nació ciego. ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero cómo ve ahora, no lo sabemos. ¿Quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Qué edad tiene? Preguntarle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos que habían acordado que si alguno confesare que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de las sinagogas. Por eso dijeron a sus padres: ¿qué edad tiene? Pregúntele a él. Entonces volvieron a llamar el hombre que había sido ciego y le dijeron: da la gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él respondió: ya los he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, a ese Dios hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a alguno que nació ciego. Si esto no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Lo expulsaron de la sinagoga. 35, donde vamos a estar meditando en la palabra de nuestro Dios. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que vean, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fueras ciego, no tendrías pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Vamos a orar nuevamente. Padre Dios, nos ponemos en tus manos. Gracias, Señor, por todo. En el sagrado nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Vemos estos acontecimientos que pasaron cuando Jesús le dio la vista a este joven, porque dice joven porque hablan de la edad. Dice si tiene edad, porque sus padres les preguntaron. ¿Tienen edad? Pregúntenle a él, porque tenían temor de que los expulsaran de la sinagoga. Y es el relato, si vemos el Mateo, Marcos, Lucas, no hay tanta cuestión
a este ciego, a los padres. Pero si vemos ahí, yo me di a la tarea en buscar cuántas veces le preguntaron, ¿quién te abrió los ojos? O referente a la misma pregunta. Ya, es más, llegó hasta el momento en que decía, ya se los he dicho, ¿por qué queréis oírlo nuevamente? El que me recobró la vista, ahora no sé de dónde viene ni de dónde he venido, pero lo único sé que Él me recobró la vista. Y tanto así que cuando vienen ellos y les dicen, nuestro Señor Jesucristo, ustedes están más ciegos que el propio ciego. Y a veces nosotros, vienen alguien y nos quiere abrir los ojos, hablando espiritualmente, no queremos abrir los ojos. Es más, los podemos abrir, pero no podemos ver lo que Dios quiere de nosotros. Por eso en esta mañana vamos a estar hablando. Vamos a sustraer los asuntos de ahí del versículo 36. Dijimos que vamos a estar meditando en la palabra de nuestro Dios, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, el Evangelio de San Juan, como algunos lo conocen, el Evangelio de San Juan, en el versículo 35 al 40. Ahí vamos a estar meditando en la palabra de nuestro Dios. Y el primer asunto dice, ¿quién es el Señor? ¿Quién es Jesús? Para que crea en Él. El segundo acento, para creer en Él y para que yo crea, para que yo obedezca. Como nosotros, nuestro Señor Jesucristo se presentó y dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y luego dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, versículo 3, el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, versículo 3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado, para que nosotros nos acerquemos a nuestro Señor, para conocer quién es el Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Por ejemplo, el Evangelio de Mateo, que nos presenta este escritor, este apóstol Mateo, presenta que Jesús es rey. Pero también cuando llegamos al Evangelio de Marcos, nos presenta que Marcos nos dice que presentar a Jesús como Él, que Jesús es el Hijo que es siervo. Pero Lucas también nos quiere presentar que Jesucristo es el Hijo del Hombre, 100% Dios y 100% humano. Ahora, cuando llegamos al Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan, Juan nos quiere presentar a Jesús como Jesús, el Hijo de Dios. Y nos recuerda mucho en aquella ocasión cuando los profetas, hablando proféticamente, allá en Isaías capítulo 7, versículo 14, he aquí que concebirá, que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Eso es hablando proféticamente, hablando desde el Antiguo Testamento, presentándonos que Jesucristo iba a venir a la tierra. Ahora, sin contar el libro de los Salmos, en el capítulo 22, que nos habla de un Jesús, le llaman el capítulo mesiánico. Para que nosotros entendamos que Jesús no es desde la vez que nació en el pesebre. Estaba profetizado que nuestro Señor Jesucristo, dice allá en el Deuteronomio, en el capítulo 18, versículos 18 y 19, dice, porque Moisés, profeta, levantará Jehová de en medio de tus hermanos como a ti, y pondré las palabras en su boca, y les hablará todo lo que yo mande. Mas a cualquiera que no oyera a aquel profeta, yo le pediré cuenta, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Para que nosotros creamos cómo este muchacho, este joven, cómo sus padres iban a la sinagoga porque ellos tenían temor de que los expulsaran de la sinagoga. Ellos estudiaban el Antiguo Testamento, pero ahora este muchacho decía, yo no sé de dónde es, ni de dónde ha venido, lo único sé que me abrió los ojos.
Y no es lo que nosotros debemos preocuparnos, de que Él nos abra los ojos por medio de la palabra de nuestro Dios. Él es el único que nos puede abrir los ojos. Por eso cuando hacía la introducción, el que hable conforme a la palabra de Dios. El que administra, ministre conforme al poder que Dios nos da, para que sea Dios glorificado en Jesucristo, a quien pertenece el imperio por los siglos de los siglos. Por eso es tan importante que nosotros nos demos a la tarea de escudriñar la palabra. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 5, versículo 39, y esta es la vida eterna, escudriñar la Escritura, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El Evangelio de Juan 5:39, que nosotros entendamos que este Jesús es el Hijo de Dios. Nos recuerda ya cuando estamos allá en el Evangelio de Mateo, cuando vino Juan el Bautista, estaba bautizando a todos, venían a él todos los descendientes de Abraham. Venían los fariseos, los saduceos, y todos lo veían. Generación de víboras, ¿quién los fascinó para no creer? Fíjense cómo vamos a ir a la palabra de nuestro Dios. Dice ahí en Mateo capítulo, hablando de que Jesús es el Hijo de Dios. El Evangelio de Mateo en el capítulo 3, mostrarnos nuestro hermano Juan, queriéndonos enseñar, queriendo mostrar a Jesucristo es el Hijo de Dios, pero para que también nosotros creamos y podamos llegar a las aguas bautismales, para que nosotros creamos que Jesús es el Hijo de Dios y que nos abra la vista. Fíjense cómo dice ahí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3, en el capítulo 3 del 6 en adelante, y eran bautizados por él, hablando de Juan el Bautista en el Jordán, confesando sus pecados, al ver él que muchos de los fariseos y saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseña a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. No penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Dice el 10, y ya también la hecha está puesta a la raíz de todo árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. En pocas palabras, todo aquel que no se acerca a Jesús. Pero Él es el Hijo de Dios, y vino nuestro Señor Jesucristo, y vino a ser bautizado por Juan el Bautista, y le dice: Señor, ¿tú cómo vienes que yo te bautice si yo tengo que venir a ti? Juan, hazlo, porque así quiere que sea, para que conste toda palabra. Para que nosotros, fíjense cuando nuestro Señor Jesucristo sale de las aguas bautismales, ahí en el 17, en el 3:17 de Mateo, donde estamos ahí, nomás unos versículos adelante, cuando nuestro Señor Jesucristo es salido de las aguas bautismales, se oye una voz en el versículo 17 y dice: hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, ¿en quién yo tengo complacencia? ¿En quién estoy complacido? ¿En quién nosotros tenemos que entender? ¿En quién nosotros podemos escuchar la palabra de nuestro Dios? Dijo nuestro Señor Jesucristo: yo no he hablado por mi propia cuenta, sino mi Padre que está en los cielos, Él me dio mandamiento de lo que tengo que hablar y tengo que decir. Porque es el Hijo de Dios, porque Él estaba en el cielo, dejando su trono de gloria, se hizo semejante a los hombres y estaba en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, pero Él estuvo en el cielo. Y hablábamos la semana pasada: no se turbe vuestro corazón. ¿Crees en Dios? Cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Por eso es que en esta mañana estamos en el asunto que nos corresponde: ¿quién es el Hijo de Dios? ¿Crees tú? Nuestro Señor Jesucristo le hace la pregunta al ciego: ¿tú crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? A este joven
¿quién es Jesús? Ese es el asunto que nos corresponde. ¿Quién es Jesús? Aquel que nació en un pesebre. Aquel que Herodes, que vinieron los magos y le preguntaron y le dijeron, ¿a dónde van? Porque ha nacido el rey de los judíos y vamos para adorarle. Dice, vayan y me lo hacen saber para que yo también vaya y lo pueda adorar. Pero tenía malas intenciones. Quería ir a dar muerte a este hombre porque pensaba que el rey de los judíos es el que iba a competir con él. Él pensaba carnalmente, secularmente, pero nosotros ahora recibimos al Hijo de Dios y ahora Él nos da libertad, Él nos abre los ojos espiritualmente para que nosotros creamos en el Hijo de Dios y que tengamos vida eterna. Fíjense cómo dice ahí en el Evangelio de San Juan, o Juan como ustedes lo conozcan. Dice del 46, lo vamos a leer, el Evangelio de San Juan, en el capítulo 12, del versículo 46 al 50. Muchos jóvenes usan su teléfono. Bueno, pues vamos a darle buen uso a los celulares. Busquen ahí el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, versículo 46. En adelante, dice 46, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza, no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. La misma palabra es la que nos va a juzgar. Dice el 49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamientos, lo que debo de decir y lo que debo de hablar. Y sé que sus mandamientos es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Fíjense qué bonito ahí, bien nos presenta Jesucristo. ¿Para qué? Para que nosotros creamos que era Jesucristo profetizado. Jesucristo nació. Jesucristo vivió como nosotros. Tuvo hambre, tuvo cansancio, tuvo miedo. Padre mío, si es preciso, pase de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú. Humanamente hablando. Decían los apóstoles, todo lo que hemos visto y hemos oído, no podemos dejar de decirlo. Fíjense cómo dice ahí en el Evangelio, el libro de los Hechos, en el capítulo 3, me llama mucho la atención estos acontecimientos ahí en el libro de los Hechos, cuando los apóstoles andaban haciendo el ministerio que nuestro Señor Jesucristo les había encomendado a ellos, pero también a nosotros. Fíjense en el versículo 3, en el libro de los Hechos, ahí búsquenlo en los celulares. Vamos a darle uso en esta mañana para usarlo. No vamos a testear, no vamos a hacer nada de eso, pero lo vamos a usar en estos 59 minutos para darle buen uso. Fíjense ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 3, en el versículo 14 dice, hablando cuando a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron, mas cuando todos aquellos que lo recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero el apóstol Pedro, el apóstol Juan, en su ministerio, predicando en aquellos de algunos primeros milagros, cuando sanaron a aquel paralítico de nacimiento. Fíjense en el 14, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que os diera un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Nosotros somos testigos. El apóstol Pedro, el apóstol Juan, Bartolomé, Tomás, Leveo, todos y cada uno de ellos vieron cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó entre los muertos. Y ahora Él resucitó y estuvo aproximadamente 40 días
confirmando los ánimos de los discípulos, confirmándoles que no se movieran, que se motivaran, y que se le apareció a Cefas, y que se le apareció a algunos hombres que iban de Judea a Emaús, que también se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, y de los cuales como un abortivo se me apareció a mí, del cual dijo el apóstol Pablo, ahí en el capítulo, la carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15 podemos ver esa narración, para que nosotros entendamos que nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tierra, pero que nuestro Señor Jesucristo no está muerto, que nuestro Señor Jesucristo está vivo, y es lo que quiere el autor que es el apóstol Juan, que nosotros entendamos que Él nos quiere presentar a un Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Qué? Que nos abramos los ojos. Y que si usted tiene los ojos cerrados, como se acuerdan aquel hombre que iba de Jerusalén a Damasco, que venía y cayó en tierra, y quedó ciego por algún momento, y le dijo, entra a la calle derecha. Eso lo encontramos allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, el apóstol Pablo, y le dijo, entra a la ciudad, a Damasco, y ahí se te va a decir lo que debes de hacer. Y vino Ananías y puso las manos en su rostro, le bautizó y le fueron abiertos los ojos. Y es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros abramos los ojos. ¿Para qué? Para que nosotros vengamos a la verdad. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Él no quiere que muramos, que vayamos a morir cegados, espiritualmente hablando. Él quiere que un día recobremos la vista, que nos demos a la tarea de escudriñar su palabra, que nos demos a la tarea de escudriñar, investigar. La palabra de Dios es la que habla, la palabra de Dios es la que nos va a dar la vida eterna. Mataste al autor de la vida. Esas personas que mataron a Jesús, porque a los suyos vino, a los suyos pusieron a Barrabás y pusieron a Jesucristo. Dice, es costumbre de los judíos que suéltenos uno en las fiestas de las Pascuas. ¿Quién quieres que suelte? Tengo a Barrabás y tengo a Jesús llamado Cristo. Aquí, suelten a Barrabás y que Jesucristo sea muerto. Y dijo Pilato, ¿saben de qué? Yo me lavo las manos, allá ustedes. Fue y se lavó las manos. Pero esos hombres que mataron a Jesucristo tuvieron una oportunidad más, como también nosotros tenemos una oportunidad. Si estuvimos ciegos toda una vida, Dios quiere que abramos los ojos en esta mañana y que nos demos a la tarea escudriñar, leer, para que por nuestra propia vista, nosotros nos cercioremos que es verdad lo que Dios quiere de nosotros. Fíjense ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 36, en el 36, Hechos 2:36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compugieron, se asustaron. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 37. Se compugieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pues ya lo matamos, ya lo crucificamos, ya le dijimos a Pilato que vaya a la cruz y que Barrabás sea suelto, sea liberado de toda culpa. ¿Hay una solución? Claro que hay una solución. Versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo con la autoridad de Cristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuando el Señor vuestro Dios llamare. Tú no sabes cuándo te van a llamar. Que sean abiertos tus ojos antes de que los cierres. ¿Cómo está eso, Rogelio? Que sean abiertos tus ojos antes de que la muerte te cierre los ojos, la muerte física. El 40. Y con otras muchas palabras las testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, y fueron bautizados, y se bautizaron aquel día los primeros que abrieron la vista. Cerca de 3,000 personas.
Qué bueno, qué bueno. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Punto número 2. Le dijo al ciego, le dijo al joven, ¿quién es el Hijo de Dios para creer? ¿Quién es el Hijo de Dios para creer? Jesús estaba profetizado que iba a venir y que iba a morir, pero que iban a hacer, ir por todo el mundo. Dice así nuestro Señor Jesucristo, antes de ascender a los cielos, dijo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, y todo aquel que en él creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. Cada día está muriendo gente, cada día están muriendo familiares, y que no se nos caiga de sorpresa que un familiar que no abrió los ojos, que no tuvo entendimiento, perdóneme decirle, querido familia, querido hermano, hablando en la sangre, sobrino, nieto, si usted o mujer o nieto, como sea, no arreglamos cuentas con Dios, vamos a sufrir las consecuencias por una simple razón de venir y creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que quiero ser lavado de mis pecados, y que este ciego que fue, ve al estanque del Siloé, y lávate. Lavar nuestros cuerpos con agua pura. El bautismo. A menos de que no seas bautizado, no hay salvación, hija mía. No hay salvación. El bautismo es lo único. Le dijo Nicodemo a nuestro Señor Jesucristo ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3. Sé que has venido de Dios, porque las cosas que tú haces, nadie las puede hacer si Dios no está con él. ¿Pero qué debo de hacer? Le dijo Jesucristo, ¿sabes qué, Nicodemo? Me sorprende que me hagas estas preguntas, porque tú, siendo maestro de los judíos, no sepas estas cosas. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Por lo cual, es necesario que nazcas de nuevo. ¿Cómo puede uno nacer siendo viejo? ¿Puede uno meterse, introducirse en el vientre de la madre? No, así no es, Nicodemo. Es necesario nacer del agua y del espíritu, porque somos nuevas criaturas cuando nosotros venimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Muchos estaban esperando la venida. Fíjense ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, esta mujer, cuando estaba nuestro Señor Jesucristo en Judea y quería ir a Galilea, pero era necesario pasar por Samaria. Porque Judea y luego estaba Samaria y luego estaba Galilea. Era necesario pasar por ahí. Pero ¿qué pasa? Que los samaritanos y judíos no se llevaban entre sí. Pero ellos sabían que venía el Cristo, que iba a venir el Cristo. El segundo asunto que nos corresponde, ¿quién es Jesús para creer? Para creer. Porque ya se había presentado, ya preguntó el ciego, ya había preguntado, ¿quién es Jesús? Y le dijo, yo soy, pero ahora le dice, ¿quién es para creer? Una cosa es oír y otra cosa es hacer. Fíjense ahí en el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, en el versículo, el 25, en el 25 hablamos de esta mujer, estaba ahí junto al pozo. Les voy a narrar porque no podemos leer todo el capítulo. Les dice, ¿sabes de qué? Dame de beber, le dice Jesús. Dice, ¿cómo tú, siendo judío y yo samaritana me dices a mí, dame de beber? Tú bien sabes que judío y samaritano no se llevan en sí. Si supieras quién es el que te dice, dame de beber, tú le darías agua y él te daría agua de vida. Que con esa agua nunca volverás a tener sed jamás, sed espiritual. Fíjense el 25, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. La samaritana todavía no sabía quién era Jesús.
Pero dice el versículo 26, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esta mañana no es Rogelio, no es nadie que te está hablando, es la palabra de Dios. Es el que habla, es la que está hablando. Es lo que quiere que tú te acerques y que recobres todo. Y con muchas estas, y viendo sus discípulos, la samaritana fue y le contó, le dijo a todos, ¿sabes de qué? Sé que ahí está, puede ser uno, el Mesías, el Cristo, porque me ha dicho todas las cosas que he hecho. Porque Jesús le había dicho, ¿sabes qué? 5 maridos tienes, pero 5 maridos tienes, y el que tienes ahora no es tu marido. No es tu marido, no me quiero meter en ese asunto porque pues era desviarme, pero ella le dijo, ¿sabes de qué? Sé que ha de venir el Mesías. Bueno, ese Mesías ya vino. Ese Mesías vivió y nació. Y se sujetó a sus padres, a María, a José, pero cuando cumplió los 30 años, él empezó su ministerio, el plan de salvación, porque ni siquiera sus hermanos se habían dado cuenta que era Jesús el Hijo de Dios. Pero cuando pasaban en estos acontecimientos, vamos a regresar nuevamente en el versículo 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él. ¿En quién? En Jesús, por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Dice el 41, dice el 40, entonces vinieron los de samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días más. ¿Con quién? Con Jesús. Y luego les empieza a decir, y dice el 41, y creyeron muchos más por la palabra de ¿quién? De Jesús. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Ahí está. Más claro ni el agua. ¿Podemos entender, queridos amigos? ¿Podemos entender, querida familia? Donde sea que estén, cordiales saludos les mando. Nos da gusto saber que ustedes nos están escuchando. Pero me da más gusto que ustedes estén cerciorando con la misma palabra de Dios, para que vean que es verdad lo que yo les digo, o lo que la palabra de Dios nos dice. Pero nos da libre albedrío nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros creamos, para que nosotros sepamos. Fíjense, ahí vamos a poner otro suceso, otro acontecimiento, ahí en el libro de Lucas, en el capítulo 24, muchos de los discípulos que estaban con Jesús, anduvieron con él, y eso no es para que nosotros nos podamos pensar que nuestro Señor Jesucristo, estas personas que venían de Jerusalén o de Judea, iban a la aldea llamada Emaús, y él venía caminando con ellos, pero ellos no se dieron cuenta, estaban cegados, sus ojos estaban velados. Fíjense en el versículo 13, Lucas capítulo 24, y vamos a ir saltando versículos por el tiempo. Dice el 24, el del 13, he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea. ¿El cuál mismo día? El día domingo. El día que nuestro Señor Jesucristo había resucitado, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó, caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y dijo, ¿qué pláticas hay entre ustedes? ¿Por qué discuten? En el Evangelio de Lucas capítulo 24, versículo 18. Ahí están los acontecimientos. Dice el 18, respondió uno de ellos que se llama Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido de las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Cómo no? Pues si era nuestro Señor Jesucristo. A veces nuestros ojos están velados. A veces nuestros ojos hay que pedirle a Dios, hay que poner de nuestra parte para que nuestros ojos también podamos abrir, que Él nos abra el entendimiento. Fíjense ahí en el versículo 23, por causa del tiempo que tenemos, pero este acontecimiento está muy bonito para que nosotros lo podamos analizar y verlo. Dice el 23, como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive.
Hablando los dos hombres que iban, Cleofas y el otro compañero. Y dice el 24, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todos los que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y luego fíjense cómo dice, ahorita lo vamos a desglosar un poquito, dice el 27, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras que de él decían. En pocas palabras, no era necesario, no lo han visto, que entre todas las escrituras hablan de estos acontecimientos, desde Génesis hasta Malaquías. Nuestro Señor Jesucristo es el centro, es más, toda la palabra de Dios es el centro de la enseñanza. No eran insensatos, les dijo, y tardos de corazón. Si no crees en los sucesos que has visto, mínimo, date a la tarea de escudriñar la palabra. No eran todos los profetas y Moisés, no se les había declarado que estos acontecimientos iban a pasar. No, y ya leímos algunos de ellos, como Isaías, como Jeremías, Malaquías, Zacarías, en el capítulo 10, 12. Todas las escrituras nos declaran a un Jesucristo, Hijo de Dios. Punto número 3, ya para terminar, queridos hermanos y amigos, familiares que están ahí en sintonía, y todos los que estamos reunidos en este hogar, vamos a estar atentos a la palabra de nuestro Dios. Dice ahí en el versículo 32, creo, donde iniciamos, en la base, el tercer asunto estamos ahora. Creo y adoro. Creer que Jesucristo vino a la tierra. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Dice así la palabra de nuestro Dios en Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá delante de él como raíz en tierra. Fíjense ahí como dice en Isaías capítulo 53. Vamos ahí, vamos con los teléfonos, vamos a darle buen uso. Isaías 53. Ahí en Isaías 53 del 1 en adelante. Fíjense cómo dice en el 53, dice ahí, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él como raíz en tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos más con atractivo para que le decíamos, despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolor experimentado en quebranto, como que escondimos de él su rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y le tuvimos por herido de Dios, abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos. Angustiado. Fíjese en el 7. Angustiado y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudecido no abrió su boca. Profecías del Antiguo Testamento que se cumplieron. Pero aún después de que se cumplieron, los apóstoles siguieron predicando como hoy en día estamos predicando el plan de salvación. Pero es necesario creer. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Vamos a ir a otro acontecimiento en el libro de los Hechos y ya vamos a terminar. Pero es muy importante que nosotros le demos hincapié a esto porque es como una continuación de ese versículo que acabamos de dejar en Isaías 53, 7, pero acá un suceso que están usando ese mismo texto para creer en Jesucristo. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Fíjense cómo dice ahí en el versículo 33, 32. Fíjese en el 32, Hechos 8:32. Hechos 8:32. La misma narración, este predicador, este evangelista, le está exponiendo la escritura. Bueno, esta persona lo venía leyendo, que era el etíope.
Y este etíope no entendía la escritura. Pero un ángel de Jehová le dijo a Felipe, Felipe, desciende de Jerusalén a Gaza, ahí va un etíope leyendo la escritura y es necesario que vayas para que tú le muestres todas las cosas. Fíjese ahí en el versículo 32, el pasaje hablando del etíope, de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Hablando del pasaje de Isaías. Pero ya habían pasado los acontecimientos. Ahora este etíope no entendía la escritura. Dice el versículo 34, respondiéndole el eunuco, dijo Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, ¿de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzó desde esta escritura, le anunció el evangelio, porque vamos a ser juzgados conforme al evangelio. Ese es el evangelio: muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. 36. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Lo mismo que el que estaba ciego. Lo mismo que hice yo hablando espiritualmente. Dije, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y yo quiero ser bautizado como le dijo el eunuco, no como dijo el que me trajo el evangelio, no como dijo el pastor, no como dijo los predicadores de mucha fama, porque no, ni nuestro Señor Jesucristo se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, pero sí quiere que nosotros tengamos en cuenta las palabras que nos ha dejado por medio de su escritura. Y luego dice en el versículo 38, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y el 39, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Queremos que esta mañana tú sigas gozoso tu camino, o sea, el camino de la vida. Pero que tú sepas y creas de todo corazón que Jesucristo, si tú crees de todo corazón, porque ese es el tema. ¿Crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Quién es? Ya vimos quién es Jesús. Pero es necesario también, ¿quién es Jesús? Pero también oír. El oír es por el oír. Y la palabra viene por el oír. Vamos a citar ese texto. Ya con este ya termino. Perdón. Les pido que me perdonen. Quiero dar un texto para complementar todo este asunto. Dice el versículo, Romanos capítulo 10, Romanos 10, 8, 9 y 10. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, y en tu boca y en tu corazón está la palabra de fe que predicamos. Que si confesamos con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice el versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y por toda la tierra ha salido su palabra. Los invitamos en esta mañana, tú que estás en tu hogar, que laves tus pecados, que creas que Jesucristo es el Hijo de Dios y que crea que le hay. Vamos a cantar un himno de invitación, vamos a ponernos de pie aquí a mis hermanos que estamos aquí en este hogar, en esta congregación, pero también todos los que están en sus casas. Vamos a poner atención al llamado de nuestro Dios. 133, con voz benigna. Cántico 133, cánticos espirituales con voz benigna. Dice así, vamos a cantar. Con voz benigna te llama Jesús, invitación de puro amor, porque le dejas en vano llamar, solo serás pecador. Hoy te convida, voz bendecida, benigna, convídate hoy a
A los cansados convida Jesús, con compasión mira el dolor. Tráele tu carga, te bendecirá, te ayudará el Señor. Hoy te convida, voz bendecida, benigna, convídate hoy. Siempre aguardado contempla a Jesús, tanto esperar con tanto amor. Hasta tu planta venir hoy trae tu tentación, tu dolor. Hoy te convida, voz bendecida, benigna, convídate hoy. Amén. Vamos a continuar con el servicio de adoración a nuestro Dios. Vamos a pasar a presidir la mesa del Señor. Y si lo vamos a hacer en casa, vamos a hacerlo con el debido respeto que Dios se merece. Vamos a repartir el pan sin levadura y vamos a estar presidiendo. Vamos a partir el pan, vamos a participar del pan y vamos a orar. Padre Dios que estás en el cielo, te pedimos, Padre Dios, que bendigas este pan sin levadura, con el cual hacemos memoria del cuerpo de tu Hijo amado Cristo Jesús, que fue clavado en aquella cruz del Calvario, para el perdón de nuestros pecados, Padre. Te pedimos, Padre Dios, que bendigas a todos los que vamos a participar. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. La lectura bíblica para el pan sin levadura la encontramos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 23 en adelante, y dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Vamos a participar nuevamente del fruto de la vid, ¿no? Vamos a abrir nuestra copa para participar del fruto de la vid. Y vamos a orar. Padre Dios, te pedimos, Señor, que bendigas este fruto de la vid, en el cual nosotros hacemos memoria de la sangre derramada de tu Hijo amado Cristo Jesús en aquella cruz del Calvario, para la remisión de nuestros pecados, Padre. Te pedimos, Padre Dios, que bendigas a todos los que vamos a participar. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. La lectura bíblica para el fruto de la vid la encontramos en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículos 25 y 26, y dice así: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieras este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anunciáis, hasta que Él venga. Y otro mandamiento es la ofrenda. En el Nuevo Testamento encontramos la ofrenda, y es un mandamiento de voluntario. Si no tenemos cómo participar de la ofrenda monetaria, podemos participar de los cánticos, de la adoración, del servicio de adoración, porque es según haya prosperado. Dice así la palabra de nuestro Dios en la ofrenda. Si nos vamos a orar primero. Padre Dios, te pedimos que bendigas esta ofrenda que ha sido colectada, Padre, y que bendigas a todos los que hemos participado de este nuevo mandamiento, Padre Dios, que ya no es el diezmo, sino simplemente es una ofrenda, según hayamos prosperado. Pero que tú, Padre Dios, también nos dé la sabiduría de cómo podemos nosotros usar esta ofrenda, y que también, Padre Dios, bendiga nuestros trabajos para poder cumplir con este nuevo mandamiento. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. La lectura bíblica para la ofrenda la encontramos en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículo 5 en adelanto, y dice así: por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como exigencia nuestra,
Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Llegamos a feliz término, gracias a todos y cada uno de los que se tomaron el tiempo de estar acompañándonos en esta plataforma. Reciban cordiales saludos de la Iglesia de Cristo, aquí Rogelio Toscano, de aquí de Las Vegas, Nevada. La dirección es 708 Terrace Point Drive, North Las Vegas. Y gracias nuevamente, saludos a todos nuestros familiares, a todos nuestros amigos, y aquí los esperamos. Tenemos una cita también hoy a las 6 de la tarde, hora de Las Vegas, hora Pacífico. Y pues vamos a hacer la última oración y estamos despedidos, vamos a ponernos de pie, y gracias de nuevo por todas sus atenciones. Dios los bendiga. Vamos a orar. Padre Celestial que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por todo lo que nos das. Perdona nuestras faltas y pecados, Padre Dios. Ayúdanos, Señor, para estar fieles ante ti, Padre eterno. Sabemos que un día hemos de morir físicamente, pero también esperamos, Señor del cielo, que venga nuestro Señor Jesucristo y que todos los que hayamos quedado en la tierra recibiremos al Señor. Primero los muertos en Cristo para recibirlo, pero también te pedimos, Padre Dios, que todos los que estamos en la tierra, Padre eterno, nos ayuden. Gracias, Señor, por todo. Gracias a todos nuestros invitados, a todos los que están vía internet. Nos ponemos en tus manos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, gracias te damos, te decimos amén.